Hola a todos, ¿cómo están? Solo quisiera verificar que efectivamente están viendo la presentación. Sí, estamos viendo la presentación. Cuando quieras empezar, adelante, Stephanie. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Tal como lo dijo Lola, mi nombre es Stephanie Romero, trabajo para el equipo de ProColombia, soy asesora de turismo y sin lugar a dudas soy una apasionada por el país. Y yo creo que esa es una de las características principales que ustedes van a encontrar en Colombia si han tenido la oportunidad de venir al país o si de pronto tienen algún amigo colombiano. Definitivamente es algo que nos caracteriza, el amor por Colombia y sin lugar a dudas las ganas de mostrarle a todos nuestros amigos y a las personas que nos rodean qué es eso que nosotros tenemos. Quisiera iniciar hablando un poco de Colombia es Realismo Mágico, qué es esto y cómo surge. Colombia es Realismo Mágico es la campaña que Colombia crea para el turismo hace un poco menos de 4 años. ¿Y por qué? Previamente teníamos una campaña de turismo que se llama Colombia, el riesgo es que te quieras quedar, y sin lugar a dudas fue la primera campaña de turismo que Colombia emprendió en vista de que, por supuesto, la percepción del país a nivel internacional no era para nada conveniente. Y esto debido a que, sin lugar a dudas, nuestra reputación hacía alarde un poco de que no contábamos con los hechos para poder convencer al internacional acerca de Colombia como un destino de interés en términos turísticos. Pero empezamos a vivir un proceso de cambio, de transformación que fue muy importante y que nos permitió identificar que efectivamente Colombia era un país que se podía vender, que ya contaba con los hechos y que definitivamente iba a enamorar a quien viniera. Y por eso decidimos crear una campaña que se llamó Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Fue un poco controversial porque sin lugar a dudas algunos decían que no era posible que un país, digamos, se arriesgara a hablar o a incluir una palabra como el riesgo, valga la redundancia, pero definitivamente nosotros pensamos que lo mejor era afrontar un poco la situación, afrontar un poco esa percepción que había negativa de Colombia y empezar a hablar de que era un país en el que, del que se iban a enamorar. Así empezó y definitivamente la percepción de Colombia empezó a cambiar. No podemos decir que en este momento esté completamente transformada esa percepción, pero hemos avanzado muchísimo. Y una vez empezamos a ver que Colombia había evolucionado bastante en ese tema, creamos una nueva campaña. Y esa campaña es Colombia es Realismo Mágico. ¿Y por qué surge esa campaña? Porque dijimos, ok, pasamos un poco de tratar de convencer a las personas de que Colombia era un país seguro, a que nos empezaran a preguntar, ok, pasando un poco la barrera de esa percepción de inseguridad, de inquietud por lo que puede llegar a pasar, cuénteme un poco qué es Colombia. Ahora sí, véndase. Y cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo, entonces dijimos, ok, tenemos que definirnos qué es Colombia. Sin duda, Colombia es el segundo país más diverso del mundo por kilómetro cuadrado. Cuenta con la mayor cantidad de especies de aves, por ejemplo. Es una reserva, sin lugar a dudas, muy importante en términos biológicos, que junto con las diferentes etnias, las diferentes expresiones culturales que tenemos en Colombia, hace de este país algo bastante especial. Entonces, pensando un poco en Gabriel García Márquez, nuestro Nobel de Literatura, y jugando un poco con esa corriente literaria a la que pertenece, que es el realismo mágico, pensamos, ok, Colombia es un país en el que no solamente existe una diversidad en términos de naturaleza importante, sino que es un país en donde la realidad es mágica. Y jugando un poco con esas palabras, entonces creamos la campaña que es Colombia es realismo mágico. Entonces, el sentir nuestro y nuestra intención con toda nuestra estrategia de promoción internacional es mostrarle al mundo que en Colombia la realidad es mágica y que sin lugar a dudas cualquier experiencia que pueda tener en Colombia en términos turísticos va a ser una experiencia memorable y maravillosa. Colombia es el primer país de Sudamérica, es el país que cuenta con dos océanos en el Caribe, o en el norte colinda con el océano Atlántico, con Panamá hacia el occidente, con el océano Pacífico hacia el sur, con Ecuador, Perú, Brasil y hacia el oriente con Venezuela. Es un país que está ubicado estratégicamente en el mapa y que si nos ponemos a analizarlo es privilegiado. Tiene los 5 pisos térmicos, los 5 tipos de climas que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo, pero 365 días al año. Es un país que si podemos ver desde la parte inferior hacia arriba, viene y es cruzado por
la cordillera de los Andes, que luego de que entra por la parte inferior izquierda se divide en tres grandes ramas: la cordillera oriental, la cordillera central y la cordillera occidental. Eso hace que todo el centro de Colombia tenga una variedad en términos de climas muy interesante y que sin lugar a dudas pueda contar con la posibilidad de tener diferentes tipos de productos agrícolas creciendo todo el año. Eso hace que Colombia sea un país muy interesante desde la perspectiva gastronómica, además, porque junto con esa diversidad de climas y aunado un poco a los diferentes tipos de grupos étnicos que podemos encontrar en cada uno de los pisos térmicos, pues vemos que Colombia definitivamente es bastante atractivo. Colombia es un país que ha evolucionado muchísimo en términos de recepción de turistas internacionales. El primero es Estados Unidos, seguido por Venezuela, Ecuador, México y Brasil. En el puesto noveno encontramos a España, pero sí podemos encontrar un común denominador en el comportamiento de todos estos países llegando a Colombia, pues definitivamente podemos darnos cuenta que todos vienen creciendo. Realmente Colombia, el turismo hacia Colombia ha crecido en más de 10% en los últimos años, contrario un poco al comportamiento en el resto del mundo. Como les venía contando, Colombia es un país muy importante en cuanto a su diversidad biológica. Los pisos térmicos que tiene hace que Colombia sea muy atractivo. Si tú quieres tener nieve, pues puedes encontrar nieves perpetuas acá, sin lugar a dudas, en cualquier momento del año. Tenemos unos picos nevados muy interesantes, como es el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta. Podemos encontrar otro tipo de parques nacionales naturales que son espectaculares y que ofrecen, digamos, la oportunidad de tener una experiencia maravillosa en cuanto al avistamiento de flora y fauna. Y de pronto ustedes dicen, pero ¿qué hace esta persona hablándonos tanto de naturaleza si viene a hablarnos de cultura? Bueno, pues resulta que Colombia definitivamente es lo que es en términos culturales por la interacción que han tenido los pueblos con esos diferentes espacios, digamos, climáticos y biodiversos. Colombia, ustedes saben que fue conquistada hace un buen tiempo por españoles, por nuestros amigos españoles, y eso generó toda una mezcla bastante interesante. Antes teníamos indígenas principalmente, que luego pues se mezclaron con españoles, y sin lugar a dudas los españoles trajeron también afrodescendientes, y esa mezcla generó, por supuesto, unos cambios importantes en nuestras costumbres iniciales, y eso ahora da lugar a una oferta riquísima desde la perspectiva cultural. En términos gastronómicos, y voy a seguir hablando en términos gastronómicos, eso hace que en este momento Colombia sea uno de los secretos mejores guardados, pero que poco a poco se va descubriendo más, porque definitivamente los más de 90.000 restaurantes con los que cuenta Colombia son una de las expresiones más importantes de nuestra cultura. Colombia definitivamente es un patrimonio vivo listo para ser descubierto. Colombia cuenta con más de 14 declaratorias por la UNESCO como destinos patrimonio, que digamos en una mezcla muy interesante de pueblos pequeñitos, que van desde pueblos pequeñitos y que conforman la red turística de pueblos patrimonio, por ejemplo en Colombia, que cuenta con 17 pueblos que son maravillosos, todos con, por supuesto, un arte expresado en toda su arquitectura colonial, y luego cuenta con unas declaratorias de la UNESCO. Uno de esos 17 pueblos patrimonio también ha sido declarado por la UNESCO como parte del patrimonio de la humanidad, y es Santa Cruz de Mompox. Es un destino bastante interesante, es precioso, es muy cerca de Cartagena de Indias, y es un lugar en el cual se refugiaban aquellas personas que de pronto eran bastante ricas en la época y querían huir un poco de los ataques piratas que llegaban por el Caribe. Entonces ellos se refugiaban en las cercanías con el río Magdalena, en un pueblito en donde construyeron sus casas, que hoy por hoy expresan mucho de esa opulencia de la época, pero que se ha conservado muy bien. Colombia es un país que inspira por su historia. Colombia es un país que no solamente inspira por su historia antigua, digamos precolombina, en donde contamos con, por ejemplo, un museo, el Museo del Oro, que es maravilloso, que es el museo que cuenta con el mayor número de piezas de oro en el
mundo precolombina, sino también por su historia reciente, todo lo que ha pasado en el país últimamente, todo ese proceso de transformación, definitivamente es algo que inspira. El caso puntual de Medellín, una ciudad como Medellín, que es la segunda ciudad más importante de Colombia después de Bogotá, y es una ciudad que no se encuentra a 2.600 metros de altura como sí está Bogotá, sino a 1.400, alrededor de 1.400 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad maravillosa que ha sido declarada como, o ha sido nombrada o reconocida como un modelo global de transformación, precisamente por todo lo que ha pasado últimamente en términos de violencia. Entonces, si tú quieres conocer cómo un país, como una ciudad, lo que pasa es que Medellín es apenas un pedacito de Colombia, pero en donde mejor puedes identificar o encontrar o entender lo que ha pasado en Colombia en los últimos años, definitivamente tienes que ir a Medellín. Es una ciudad maravillosa, de mucho empuje, que se ha transformado y que es una muestra de paz, donde la calidez tiene su hogar. Yo creo que las personas que conocen colombianos, que tienen amigos colombianos o que han tenido la oportunidad de venir, esto es algo que lo conocen. Los colombianos somos caracterizados por ser personas bastante cálidas, nos encanta que nos visiten, somos muy buenos anfitriones y bueno, perdón, pero pues dirán ustedes, si esta persona trabaja para el gobierno y esta es su misión, pues sin lugar a dudas va a decirlo, pero es la verdad. Digamos que esto es algo que nosotros tenemos que definitivamente nombrar porque es uno de nuestros atractivos. Cada destino y cada país tiene su atractivo y es bastante interesante desde cierta perspectiva, pero yo creo puntualmente que nuestra calidez, la calidez de las personas colombianas, hace que la experiencia sea completamente diferente y que tú quieras quedarte. Tenemos todos los climas y todos los paisajes en un solo territorio, era lo que les comentaba ahora, tenemos una cultura contemporánea. Y ahora más adelante les voy a hablar de algunas expresiones culturales que muestran algo de esto. La diversidad étnica de Colombia es bastante importante. Nosotros contamos con 84 pueblos indígenas, 60 lenguas nativas y una población del 10% que corresponde a afrodescendientes. Toda esa mezcla hace que Colombia sea un producto diferente, un producto interesante, que mezclado nuevamente con el tema de los pisos térmicos hace que el producto final sea bastante interesante. En Colombia tenemos algo que nos identifica muchísimo y es que para nosotros cualquier cosa es motivo de celebración y eso se ve reflejado en nuestro calendario. El calendario colombiano tiene muchísimas ferias, de hecho hemos estado en la misión de hacer un levantamiento de todas las ferias y fiestas con las que cuenta Colombia y ha sido bastante complicado poder llegar a establecer un número, porque realmente la cantidad de expresiones culturales que tenemos nosotros por medio de ferias, fiestas, carnavales, etcétera, es enorme. Colombia cuenta con unas ciudades capitales que son las más importantes y algunas de ellas, digamos, son de las que les estaba hablando. Bogotá está a 2.600 metros sobre el nivel del mar y de hecho eso es una de las cosas que es más interesante de la ciudad. Bogotá es la capital de Colombia, cuenta con una población que ronda los 10 millones de habitantes, entendiendo que Colombia en general tiene 48 millones de habitantes y en su tamaño es 2 veces, por ejemplo, el tamaño de Francia. Es una manera que podemos aproximarlo. Bogotá, por supuesto, es un foco o es un lugar en el cual se concentra la mayor cantidad de culturas del país y es un sitio en el que si tú quieres, digamos, experimentar un poco de lo que pasa en toda Colombia, pues lo puedes hacer muy bien. Si tienes poco tiempo para disfrutar de Bogotá, bueno, yo te aconsejaría que lo disfrutes muy bien y que aproveches para poder entender un poco más nuestra cosmovisión. Tenemos en Bogotá, digamos, algo que ha pasado en los últimos años y que se ha evidenciado mucho más con ferias como Arbo, y es que tenemos una riqueza impresionante desde la perspectiva de las industrias creativas. Y Arbo es hoy por hoy una de las ferias más importantes, si no la feria más importante de arte contemporáneo de Latinoamérica, junto con otras que también suceden en Brasil, por ejemplo. Pero Arbo es una feria que sucede en el segundo semestre de cada año y aquellos que aman el arte, yo les recomendaría que definitivamente vinieran en esa época. ¿Por qué? No solamente un espacio en el que ustedes pueden ver lo que está pasando, lo que nosotros pensamos expresado en arte con respecto a nuestro contexto, sino también es un espacio donde pueden encontrar mucho del arte contemporáneo del mundo. Pero adicional a eso hay diferentes circuitos que te van a llevar por diferentes galerías, por diferentes barrios en Bogotá, que digamos hoy por hoy tienen como
están como consagrados un poco al arte, y eso es una experiencia nueva que tenemos en el país. Digamos que no es tan nueva, pero sí es más bien poco conocida, y yo creo que eso es definitivamente algo que hay que resaltar. Arbo es una feria que pasa en octubre de cada año, pero en torno a Arbo hay muchísimas ferias de arte, y hay una buena noticia, y es que estos espacios que se abren, además de la feria como tal, de las ferias como tal, digamos, no son los únicos. Esos espacios, digamos, que se multiplican porque hay muchísimas galerías, muchísimos espacios, muchísimos lugares en donde se puede vivir el arte 365 días al año. Cali, sin lugar a dudas, la capital mundial de la salsa, se le llama así porque, entre otras cosas, tiene la mayor concentración de, digamos, campeones de salsa en todo el mundo, y en ese lugar solamente se respira ese ritmo. Ustedes saben que los orígenes de la salsa, digamos, no son definitivamente 100% colombianos, sino es un tema más del Caribe, incluso de Estados Unidos, pero Colombia lo apropió muy bien, hizo su propia versión y hace parte hoy por hoy de toda su idiosincrasia. Medellín es una ciudad que no solamente respira transformación, sino que también respira moda. Colombia Moda, por ejemplo, es una feria que expresa muy bien nuestras tendencias en términos de moda. Ustedes saben que para nosotros los colombianos el tema de la moda, el tema de estar muy bien presentado siempre es algo muy importante. Nosotras las mujeres somos bastante vanidosas, y digamos que todo eso se puede expresar un poco en lo que sucede en Colombia Moda, pero nuevamente no es un evento puntual, sino es algo que uno lo puede disfrutar en cualquier momento del año. Tiendas, digamos, que expresan a los nuevos artistas de la moda, es algo que uno puede disfrutar, espacios para, digamos, de belleza para las mujeres, tener, digamos, recorridos con personal shoppers. Eso es algo que se puede hacer en Colombia, y digamos que ahí contamos con una ventaja muy interesante, y son nuestros precios. Cali Expo Show es otro evento importante en Cali que también tiene que ver con salud, con bienestar, y también tiene que ver con moda. Esas son algunas de las cosas que pasan principalmente en nuestras ciudades capitales, pero hay mucho más que eso. De verdad, Colombia, yo diría que no es un país, sino son 32 países, y de ahí en adelante podríamos seguirlo dividiendo. ¿Por qué? Porque son 32 departamentos o 32 estados, en donde cada uno cuenta con, digamos, una variedad y una diversidad impresionante. Aquí tenemos algunos de los espacios en donde se desarrollan los diferentes eventos culturales de Colombia, como es el caso, por ejemplo, y yo voy a hablar ahora de algunos que de pronto no son tan conocidos, como es el caso, por ejemplo, del Carnaval de Barranquilla, que pasa al principio del año. Cada año ese carnaval seguramente les suena un poco, fue declarado por la UNESCO como parte del patrimonio de la humanidad, pero también tenemos muchos otros más: el Carnaval de Negros y Blancos en Nariño, el Congreso Nacional de Gastronomía de Popayán. De hecho, Popayán es una ciudad que fue enlistada dentro de las ciudades creativas de la gastronomía de la UNESCO, precisamente por su oferta gastronómica tan importante que tiene. El Festival del Petronio Álvarez es algo maravilloso que sucede en el Valle del Cauca. Y si ustedes un día quieren conocer cuál es el origen, qué es lo que está detrás de toda nuestra comunidad afro, por qué su sabor, por qué, digamos, su impacto y su importancia en términos gastronómicos, porque la música, las marimbas, este es un espacio maravilloso para poderlo conocer. El paisaje cultural cafetero, le llamamos así también por la declaratoria de la UNESCO que tuvimos hace un poco más de 4 años. Es un espacio maravilloso. Digamos que el café es uno de nuestros íconos como país, pero lo que está detrás del café lo hace aún más interesante. Más de 500.000 familias solamente en esta región viven de la producción de café, y poder conocer todo lo que hay detrás de ello es maravilloso. Son 3 departamentos los que conforman, o 4 departamentos los que conforman este espacio del paisaje cultural cafetero, y sin lugar a dudas se puede ir a recorrer. Es, digamos, una ruta, o es un espacio que se presta para hacer rutas gastronómicas maravillosas. Medellín, por ejemplo, cuenta con la Feria de las Flores, que también es conocida. Ustedes saben que nosotros somos el segundo mayor exportador de flores al mundo, el principal exportador de flores a Estados Unidos. Y sin lugar a dudas, la Feria de las Flores es un espacio que nos permite mostrar también cuál es el antecedente detrás de esa producción de flores que hay en Colombia. El Festival de Música Clásica, por ejemplo, en Cartagena, es un evento muy interesante que pasa entre la primera y la segunda semana de enero cada año, y es un espacio maravilloso. Si ustedes quieren disfrutar a Cartagena desde una perspectiva
épica, maravillosa, este es un espacio perfecto para ello. Nosotros ahí reunimos a no solamente algunos de los mejores músicos de todo el mundo, sino que también hay una contribución social muy importante por parte de todos esos músicos. Hay espacios para clases magistrales, hay espacios pues para clases magistrales a esas comunidades vulnerables, a los niños que de pronto no tienen tan fácil acceso a la educación musical. Y sin duda es uno de los eventos o de los espacios culturales más importantes de Colombia. Hay muchos más, aquí solamente estoy subrayando algunos, pero me parece importante hablar de ellos. Esta es una imagen, por ejemplo, que habla un poco del Festival de Música Clásica, la música en vivo. Muchos de los conciertos que suceden durante ese festival son completamente gratis, así que las personas pueden ir caminando por el centro amurallado de Cartagena y sorprenderse de repente porque empiezan a escuchar algunas notas musicales maravillosas en su caminar durante la noche, así que este es uno de los espacios en donde podemos decir que Colombia realmente es mágica. Estas son algunas imágenes. También a la izquierda tenemos una imagen del Carnaval de Blancos y Negros de Pasto, que también es maravilloso. A la izquierda y en este slide una imagen acerca del Petronio Álvarez. A la derecha una imagen que probablemente es lo primero que tú ves cuando entras a la gran feria de arte contemporáneo Arbo en Bogotá. Y aquí algunos de los sitios que hacen parte de los destinos patrimonio de Colombia. Recordemos que los destinos patrimonio de Colombia están conformados por aquellos espacios que han sido declarados por la UNESCO como parte del patrimonio de la humanidad, pero también por esos pueblos que hacen parte de la red turística de pueblos patrimonio, es decir, son de interés patrimonial nacional, pero sin duda hemos encontrado que principalmente los europeos son bastante o se muestran bastante interesados por conocer ese tipo de lugares, porque además demuestran realmente cuál es la cultura local de cada uno de nuestros rincones. Esta es una imagen de Cartagena y ahora acá Bogotá. Bogotá también tiene su declaratoria de la UNESCO, hace parte de la lista de las ciudades creativas por la UNESCO, pero por temas musicales, la producción de música en Bogotá es impresionante. Y si ustedes se han dado cuenta durante esta presentación, he tratado de hablar un poco de esas cosas que pueden llegar a ser nuevas acerca de Colombia, porque habitualmente cuando las personas vienen a Bogotá suelen hacer algunos recorridos que son estándar, como por ejemplo la visita al Museo del Oro, que sin lugar a dudas es un imperdible, la visita a Monserrate, que es una montaña alta en donde se encuentra una iglesia y desde donde se puede tener una vista maravillosa de la ciudad, que queda a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar maravilloso, también un recorrido por la Candelaria, de pronto la visita a la Catedral de Sal de Zipaquirá, que queda a las afueras de Bogotá y que es todo un espectáculo, pero por ejemplo, poder buscar este otro tipo de experiencias en torno a aspectos de nuestra cultura como la música también es bastante interesante. Poder asistir a un concierto, poder de pronto interactuar con artistas locales o de pronto poder llegar a descubrir nuevas rutas en torno a nuestra música también es algo que es bastante interesante. Para el próximo año vamos a estar trabajando mucho en la identificación de esas nuevas rutas, principalmente enfocadas en términos de música, así que si se animan también pueden preguntarle a sus socios comerciales en Colombia por oferta relacionada con música. No solamente para bailar, sino también para encontrarle un sentido un poco más profundo a nuestras raíces musicales y culturales. El paisaje cultural cafetero, como les comentaba, también hace parte del patrimonio de la humanidad, declarado en 2011 por la UNESCO. Es una zona rica en tradiciones que se ven reflejadas en sus artesanías, su gastronomía, sus ferias y fiestas que conservan toda su herencia y su folclore campesino. Ellos tienen un evento que es muy especial que se llama el Festival del Jeepao. Este Jeep Willys que ustedes ven acá es un carro que es ícono de toda esta región. ¿Por qué? Porque esta región es bastante montañosa, entonces cada vez que los campesinos necesitaban ir a recoger de pronto, a hacer toda la cosecha de todas sus siembras, pues digamos que era un poco complejo toda la recolección de los productos, si se iban a pie o si se iban en algún animal, así que el Jeep Willys entró a esta zona para quedarse por siempre. Si ustedes van en Colombia y se encuentran con un Jeep Willys, lo que se quiere representar un poco es la cultura cafetera, que si ustedes se dan cuenta acá,
En este caso, este Jeep Willys está cargado no solamente de café, sino también de bananos, de plátanos. ¿Por qué esto? Porque digamos, cuando los campesinos están sembrando café, pues digamos que la cosecha del café tiene unos tiempos, tiene unas fechas, pero para poder diversificar su portafolio y su economía, pues entonces ellos siembran otro tipo de productos, como es el caso de los plátanos, que van creciendo, digamos, alternos al café, es decir, cuando no tienen digamos, los ingresos que se pueden generar por la cosecha del café, los pueden adquirir por medio de la cosecha y la comercialización del plátano. Otros patrimonios, digamos, de la UNESCO mundiales con los que nosotros contamos es con San Agustín, por ejemplo, San Basilio de Palenque, Bolívar, pero empecemos con San Agustín. San Agustín es un parque arqueológico que se encuentra en el macizo colombiano, se encuentra hacia el centro del país y que es bastante interesante. Fue declarado Bien de Interés Cultural Nacional en 1993, pero por la UNESCO fue declarado en 1995. Este es el único lugar en el mundo que se destaca por las más de 500 imponentes estatuas de piedra talladas de acuerdo con la mitología de los escultores indígenas. Entonces, estos son los espacios en los que tú puedes ver que los indígenas de la época lo que hicieron fue retratar un poco su cosmovisión, su visión de las deidades por medio de unas piedras que están talladas y que están muy bien expuestas en un parque arqueológico en San Agustín. Pero lo interesante es que muchos arqueólogos saben y dicen que estas piezas que están aquí puestas son unas muy, digamos, son muy pocas frente a todo lo que todavía hay por descubrir en la zona. Entonces, digamos que si ustedes vienen a Colombia y van a esta región del país, seguramente les van a mostrar algunos espacios en donde se cree que hay más, digamos, más piedras, más monumentos, en donde se pueden rescatar muchas más historias y se puede conocer mucho mejor la cosmovisión de la época. San Basilio de Palenque es un espacio que queda relativamente cerca a Cartagena y la historia detrás de esto es que digamos, en la época de la conquista, la comunidad afro que llegó a Colombia, digamos que llegó sin distinción de clase social o de espacio o digamos, distinción en términos de importancia social en África. Y resulta que dentro de los esclavos que llegaron acá a Colombia, que fueron traídos por los conquistadores para poder ayudarlos a toda la creación de los monumentos, de las casas, todo el trabajo fuerte que se tenía que hacer acá en Colombia para poder hacer un asentamiento importante, vino un príncipe. Este príncipe se llama Pencos Biojó, y sin lugar a dudas conocía perfectamente sobre estrategias de guerra y sabía muy bien que su pueblo no era un pueblo pues que hubiera sido creado, era su percepción que no había sido creado sin lugar a dudas para ser esclavo, para ser esclavizado. Entonces él empieza una revolución en la cual toma muchísimos de sus compañeros y los lleva hacia una zona que queda hoy por hoy en Montes de María, queda a unas cuantas horas de Cartagena, es bastante cerca, y allí establece un palenque. Un palenque realmente es un espacio en el cual, digamos, se encuentran unas cercas que rodean o protegen esa zona de cualquier tipo de ataque violento. Entonces lo que él hizo fue poner allí a una comunidad a salvo, cercar esa zona y entrenarse para la guerra, para que en caso de que vinieran los españoles o los conquistadores a, digamos, regresarlos a su estado principal de esclavitud, pues pudiera impedirlo. Entonces este espacio es bastante interesante porque es como se dice que es un trozo de África en Colombia. Entonces si uno va en este momento a ver lo que sucede allá, pues nos vamos a encontrar con un espacio que no se ha desarrollado bastante, sino que por el contrario conserva muy bien todas las tradiciones africanas en términos de gastronomía, en términos de idiosincrasia, incluso el idioma que ellos usan es el bantú, que de hecho en los últimos años se ha hecho un trabajo importante para conservarlo porque es un idioma que ha pasado de generación en generación más desde la perspectiva auditiva, ha sido más un tema que se ha pasado en el voz a voz y no se había escrito, entonces ya se ha avanzado en la escritura del idioma o de la lengua, y poder entrar y conocer esos espacios es maravilloso. De allí han salido personalidades muy importantes de Colombia, dentro de los cuales se encuentran cantadores, cantadores como le llamamos nosotros, o cantantes como Petrona Martínez, por ejemplo. En una de mis visitas
Iba entrando a Palenque y de repente escuché unos tambores y unas voces a lo lejos y empecé a avanzar más y me encontré con que Petrona Martínez, que es una de nuestras principales exponentes de nuestro folclore, estaba recién levantada con toda su banda, digamos, con todo su equipo musical, simplemente entonando unas cuantas canciones, preparándose para un concierto. Eso fue para mí una de las experiencias más maravillosas que he tenido, porque fue verla en vivo, rodeada simplemente de su equipo musical, siendo un grupo que iba conmigo y yo su única audiencia y poderle hablar, poderla escuchar, poder saber de lo que piensa, cuál es su cosmovisión, es bastante interesante. Santa Cruz de Monpós, les había hablado un poco de Santa Cruz de Monpós, es una isla rodeada por el río Magdalena, que es sin duda uno de nuestros ríos, o el río más importante de Colombia, que va desde el norte de Colombia, desde el Caribe, luego, digamos, termina en el macizo colombiano, y pues Santa Cruz de Monpós es un espacio bastante interesante, declarado por la UNESCO, que tiene una arquitectura maravillosa, es un poco parecido a Cartagena, solo que no lo ves como tan, digamos, intervenido desde la perspectiva turística, es decir, te sientes mucho más como un local. La llegada allí puede ser un poco dispendiosa, estamos trabajando de hecho en, digamos, poder ensanchar la infraestructura para poder llegar de manera más fácil. Si quieres irte por río, te toma cerca de 7 horas, pero puedes tomar un charter también que te lleva directamente desde Cartagena sin ningún problema, obviamente en muy poco tiempo, y hay una serie de hotelitos maravillosos en los que puedes disfrutar pues, de tu alojamiento. En cuanto a gastronomía, les he hablado bastante. Estos son algunos espacios en donde se puede disfrutar de algunos restaurantes, los más de 90.000 restaurantes con los que contamos en Colombia en este momento. Pero sin duda, si por ejemplo ustedes son los amantes del Amazonas, de la selva, o de estos espacios un poco más boscosos, pues ustedes pueden ir sin lugar a dudas al Amazonas y encontrarse también con una oferta bastante distinta, mucho puede ofrecernos los comunidades. Hola, Stephanie. Nuevas técnicas, etcétera, pues es una que tenemos en Bogotá. Impresionante, mismo y en Cartagena principalmente. Cali es un espacio que también es muy importante y evocan principalmente la cocina. ¿Aló? ¿Te escucho? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Teníamos algunos problemas con el audio, parece que se estaba entrecortando un poco el sonido que nos venía desde tu presentación. Ok. ¿Quieres que me vuelva un poco o ya igual acá estamos? Sí, puedes retomar si quieres los últimos minutos, solo ha sido un poquito al final. Ok, ¿tú me puedes confirmar si en este slide fue donde nos quedamos? ¿O? Sí, han sido simplemente las últimas frases. Ok, perfecto. Bueno, ya estamos terminando, ya estamos finalizando. Básicamente lo que les comentaba es que estos son algunos espacios, los que están subrayados en este mapa, son algunos espacios en donde se puede disfrutar de nuestra gastronomía. Por supuesto, más la gastronomía que encuentras en los restaurantes, digamos que están trabajando mucho más por destacar nuestra cocina colombiana. También tenemos obviamente oferta de cocina internacional. Si digamos quieren abordar la gastronomía colombiana desde una perspectiva un poco más cómoda, y con esto me refiero a los restaurantes maravillosos que tenemos en Colombia, pero sin duda, si quieren hacer o vivir aventuras gastronómicas alrededor del país, y si su enfoque es mucho más hacia las zonas, digamos, de bosque, por ejemplo, el Amazonas es fantástico y allí se puede descubrir un poco más nuestra idiosincrasia desde la perspectiva de lo que ofrecen las comunidades indígenas. Y pues bueno, Colombia es un país que los está esperando siempre con los brazos abiertos. Por favor, déjenme saber si tienen alguna inquietud. Digamos, es un reto bastante importante poder hablar acerca de la cultura colombiana desde la perspectiva turística, porque se imaginarán, somos bastante diversos.
Y bueno, poderlo consolidar todo también en poco tiempo es todo un reto. Así que muchas gracias por su asistencia. Quedo atenta si hay alguna inquietud.